En las páginas sombrías de la historia estadounidense, durante la devastadora Gran Depresión, dos nombres resonaron con un eco de romance y delincuencia: Bonnie Parker y Clyde Barrow. Desde sus humildes comienzos hasta su trágico final, esta es la crónica fascinante de una pareja que desafió las normas sociales y se convirtió en una leyenda. Acompáñanos en este viaje a través de las vidas tumultuosas de Bonnie y Clyde. Hola a todos, soy Ola, y bienvenidos a Historias asombrosas y curiosidades del mundo. Exploraremos lo más intrigante de la historia y el presente. Suscríbete y únete a este viaje asombroso conmigo. Bonnie Elizabeth Parker nació el 1 de octubre de 1910 en Rowena, Texas. Era la segunda de 3 hijos de una familia de clase trabajadora. Su padre, Charles Parker, era un albañil que murió cuando Bonnie tenía solo 4 años. Después de su muerte, la madre de Bonnie, Emma Krause Parker, se mudó con sus hijos a Cement City, un suburbio industrial en el oeste de Dallas, para vivir con su madre. Bonnie era una estudiante brillante en la escuela, destacando en asignaturas creativas como el teatro y la poesía. A pesar de su talento académico, abandonó la escuela a los 16 años para casarse con Roy Thornton, un criminal de poca monta. La relación fue tumultuosa y, aunque nunca se divorciaron, se separaron después de que Thornton fuera encarcelado por robo. Durante este tiempo, Bonnie trabajó como camarera en Dallas. Sin embargo, perdió su empleo debido a la Gran Depresión y se encontró desempleada y luchando por sobrevivir. Por otro lado, Clyde Chestnut Barrow, nacido el 24 de marzo de 1909, era uno de los muchos hijos de una familia de granjeros pobres en Tellico, Texas. Su familia era tan pobre que a menudo no tenían suficiente para comer y vivían en una tienda de campaña. A los 12 años, la familia Barrow se mudó a West Dallas en busca de una vida mejor. Allí, el padre de Clyde abrió una gasolinera. Sin embargo, la vida en West Dallas fue dura y Clyde pronto se encontró en problemas con la ley. Clyde dejó la escuela a los 16 años y comenzó a trabajar en trabajos ocasionales, pero pronto se vio atraído por el mundo del crimen. Junto con su hermano mayor Buck, comenzó a cometer pequeños robos y pronto se encontró en el radar de la policía local. Antes de conocer a Bonnie, Clyde tuvo 2 relaciones serias, pero ninguna de ellas duró. A pesar de sus problemas con la ley, Clyde era conocido por ser encantador y carismático. Estas son las historias de los primeros años de vida de Bonnie y Clyde, antes de que se conocieran. Aunque sus vidas tomaron un giro dramático después de su encuentro, es importante recordar que antes de convertirse en forajidos, eran simplemente 2 jóvenes tratando de encontrar su camino en el mundo. Bonnie Parker y Clyde Barrow se conocieron en enero de 1930, en la casa de un amigo en común en Texas. En ese momento, Bonnie estaba casada con Roy Thornton, pero estaban separados. Clyde había estado en prisión por robo de automóviles y estaba en libertad condicional. A pesar de sus circunstancias, los dos se sintieron atraídos de inmediato. Después de conocerse, Bonnie y Clyde comenzaron una serie de robos y crímenes menores. Aunque se les conoce principalmente por sus robos a bancos, en realidad preferían robar pequeñas tiendas o funerarias rurales. Su primer robo juntos fue a una tienda de comestibles en Kaufman, Texas, donde Clyde mató al dueño de la tienda. En abril de 1932, Clyde fue condenado por varios cargos de robo y enviado a la prisión del condado de Waco en Texas. Bonnie, desesperada por estar con Clyde, ideó un plan para romperlo. Robó una pistola de un guardia de la prisión y se la pasó a Clyde durante una visita. Clyde y otro prisionero usaron el arma para escapar, pero fueron capturados una semana después. Después de su liberación en 1932, Clyde intentó llevar una vida honesta, pero la falta de oportunidades durante la Gran Depresión lo llevó de nuevo al crimen. Bonnie, a pesar de tener la opción de alejarse, eligió quedarse con Clyde. Juntos formaron la banda Barrow, que incluía a varios otros criminales, incluyendo al hermano de Clyde, Buck, y su esposa Blanche. Durante los siguientes 2 años, Bonnie y Clyde y la banda Barrow se embarcaron en una serie de robos y secuestros en el centro de Estados Unidos, ganando la atención de la prensa nacional. Aunque la banda a menudo se enfrentaba a la policía, Bonnie y Clyde lograron evitar ser capturados durante mucho tiempo.
En 1934, la presión de las autoridades comenzó a aumentar. Buck Barrow fue asesinado en un tiroteo y Blanche fue arrestada. Bonnie y Clyde lograron escapar, pero estaban cada vez más aislados. En mayo de ese año fueron emboscados por la policía en Luisiana. Aunque lograron escapar de la emboscada, este evento marcó el comienzo del fin para Bonnie y Clyde. Bonnie Parker y Clyde Barrow fueron emboscados y asesinados en una carretera rural en Bienville Parish, Luisiana, el 23 de mayo de 1934. 4 oficiales de Texas y 2 de Luisiana habían estado persiguiendo a la pareja a través del país. Se cree que Bonnie y Clyde recibieron más de 50 disparos de los oficiales con rifles automáticos y escopetas, asegurando que no escaparían de nuevo. Las imágenes de la escena de la muerte de Bonnie y Clyde son impactantes y muestran el compromiso de las autoridades para evitar que la pareja matara a más personas. Después de su muerte, los periódicos cubrieron su muerte con el mismo aliento con el que habían cubierto sus crímenes. Pronto los estadounidenses de todas partes estaban mirando las espeluznantes fotos de su muerte. El automóvil Ford B8 robado de Clyde, a menudo apodado el coche de la muerte, fue perforado con más de 150 disparos, matando esencialmente a la pareja al instante. Las secuelas de los disparos de alto calibre aún pueden verse en el exterior de acero del coche de la muerte. Después de la muerte de Bonnie y Clyde, más de una docena de sus familiares y amigos fueron juzgados por ayudar a la pareja. La verdadera historia de Bonnie y Clyde ha sido notablemente glamorizada a lo largo de los años, mientras que su existencia dura era cualquier cosa menos elegante. En Pilot Point, Texas, se celebra anualmente el Bonnie and Clyde Days. Este festival conmemora el día en que Hollywood llegó a Pilot Point para filmar la famosa escena del robo al banco en la película de 1967 Bonnie and Clyde, protagonizada por Faye Dunaway y Warren Beatty. El 13º Festival Anual de Bonnie y Clyde fue celebrado el 14 de octubre de 2023 en la Plaza Histórica de Pilot Point con gran variedad de atracciones. Este festival es una forma de recordar y conmemorar la historia de Bonnie y Clyde y ofrece a los visitantes una visión única de la vida y los tiempos de estos infames criminales. Eso es todo por hoy, amigos. Esperamos que hayan disfrutado de este video sobre Bonnie y Clyde. Si les gustó, no olviden darle a like y suscribirse a nuestro canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.